Yo ahí ya había desistido, seguir con la programación, dije, ok, no, yo no me voy a dedicar a esto, la verdad la pasé para la mierda, no me gusta, no veo que haya trabajo, no me gusta, quiero salir de acá, la estoy pasando para la mierda. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de Francho Web. Bienvenidos a todos. Vamos a avanzar con un video que les debo hace mucho, que les vengo prometiendo también hace mucho, que me están preguntando mucho en las redes sociales, principalmente en TikTok. Para quienes no me siguen, me pueden ir a seguir. Que me preguntan mucho y yo sé que les gusta mucho a ustedes el tema de cuando cuento, tal vez, o les doy tips, o cuando cuento historias, tal vez desde mi experiencia, ¿sí? Entonces sé que a ustedes les gusta mucho esa parte. Está bueno también para que ustedes un poco que están del otro lado, que están arrancando y que están dando sus primeros pasos, o para quienes nada, necesitan tal vez ver otro punto de vista de este tipo de carreras y demás, escuchen esta historia y digan, ok, mira, este pibe como yo, que una vida normal, no tuvo suerte ni nada, que tenía una vida totalmente normal y decidió ir por este camino, nada, dentro de todo le fue bien y logró sus primeras experiencias y demás. Les voy a contar un poco de mi historia, ¿sí? Les voy a contar un poco cómo empezó toda esta historia, cómo me metí en el desarrollo, que ya hace alrededor de 5 años que estoy metido en esto, con estudios y demás, creo que deben ser más, pero es más o menos ese es el tiempo más o menos que estuve en todo este camino. Y quédense también y véanlo bien al video, porque más allá de mi historia les voy a ir tirando tips, ¿sí? Que a mí en su momento me sirvieron, que de a poco se los voy tirando yo en las redes sociales, pero que acá se los voy a dejar, ¿sí? Se los voy a ir dejando a medida que, nada, les voy contando un poco de mi historia, les voy dejando un poco tips y cosas que a mí me sirvieron en ese momento. Seguramente lo divida en videos a este mismo video, así que suscríbanse al canal. Así van viendo cómo sigue la historia, más que nada porque la voy a dividir en etapas, porque es una historia bastante larga y la verdad que he dado muchas vueltas dentro de todo este mundo, ¿sí? Vamos a empezar con esta primera etapa, que es el inicio desde cero, ¿sí? Es decir, desde que yo dije, ok, voy a empezar a estudiar programación, toda la etapa en la cual estudié hasta mi primera experiencia laboral. El inicio mío fue más o menos hace 2 años antes de la pandemia. Básicamente, nada, yo como salí de la secundaria y me fui a vivir 4 años a Mendoza. Esa etapa, ¿no? Que todos salimos de la secundaria y empezamos a investigar y empezamos a explorar un poco la vida de todos. Empezamos, como no, a ver qué rumbo tomo, qué estudio, qué no estudio. Y nada, como cualquier rumbo de cualquier persona, hice 4 años de una carrera, me recibí de otra cosa 360 totalmente diferente a la que me dedico hoy, que la verdad ni siquiera se lo imaginan en su cabeza lo que me puedo haber dedicado a estudiar en esa época. Rumbos de la vida, yo como les digo vivía en Mendoza, me mantenía mis padres en esa época, entré en un momento medio malo de mi vida en el de decir, ok, no funcionó eso, no funcionaba Mendoza, ok, me tengo que volver a la casa de mis viejos. Básicamente yo vivo en un pueblo muy chiquito, pero muy chiquito. Entonces nada, yo la verdad es que yo siempre fui un pibe que le gustaba mucho la ciudad, que le gusta mucho el movimiento, le gusta el quilombo, obviamente porque nací en ese tipo de lugar y siempre era todo muy tranquilo, ¿no? Vida de pueblo como cualquier otra vida de pueblo. Volví un poco en baja, se podría decir, porque no tenía ganas de volver, circunstancias dadas dieron que yo vuelva básicamente a vivir con mis viejos, 22, 23 años. Y bueno, ¿qué pasa? Vuelvo a casa de mis viejos y obviamente mis viejos, como es que es normal y está muy bien, es ok, ya está, no te vamos a mantener, búscate un laburo y fíjate qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Ahí empieza mi etapa de trabajar en el supermercado, ¿sí? Yo un poco en mi cabeza me había hecho la idea de, bueno, vamos a probar la vida que tienen mis hermanos, vamos a probar la vida que tiene todo el mundo a mi alrededor y ya está, voy a conseguir un trabajo, un sueldo, una jubilación. Esto es muy de pueblo, una obra social, y ya está, y me quedo acá y me alquilo un departamento en la ciudad cerca de mi pueblo y se termina. Ahí arrancó a trabajar en el supermercado. A mí, ¿qué me empezó a pasar? El trabajo ese de supermercado no solamente no me llenaba, era un trabajo que te trataban para la mierda, te pagaban poco y demás, y a mí me hacía bastante mal a la psiquis en el sentido de, yo venía de haber estudiado 4 años, más o menos una carrera tenía, lo que sea, entonces como que me sentía en ese momento donde digo, che, tan bajo pude haber caído, ¿cómo me rebajo a esto? Siendo que nada, soy un pibe que le gusta estudiar, que le da para adelante y que que tiene ganas de salir adelante y quiere un buen futuro, ¿se entiende? Y yo tenía muy metido en la cabeza el hecho de, me quiero vivir a Capital, yo me quería ir a Buenos Aires, a Capital, no quiero estar más en el pueblo. Nada, me pasaba esta cosa, ¿no? Que estaba con malestar, estaba mal, era básicamente un sufrimiento terrible porque tampoco le encontraba la vuelta de, che, ¿qué hago? ¿Cómo me voy a ir a Capital si con lo que me pagan acá ni siquiera me alcanza? Entonces nada, mi cabeza todo el tiempo estaba como en una cosa de pensamiento continuo de, che, ¿qué hago? ¿Qué puedo aprender? ¿No? Era joven, la verdad no había tanto ChatGPT como ahora, el internet y demás se usaba con Google, pero no es que teníamos tanta información como ahora. Y un día, en mi casa, un día X, aparece una propaganda del gobierno.
En ese momento que estaba dando un curso de programación que se llamaba el Plan 111.000. Yo ahí conozco el concepto programación. Para mí, programar en ese momento era un Einstein que estaba en... Habían 4 currículums en el Polo Norte y hacían las páginas web de todo el mundo. O mínimamente interpretaba que tenías que tener o muy buenas matemáticas, que esa es la típica, o que tenías que ser ingeniero en sistemas, o que tenías que ser muy capo a nivel mental o intelectual para estar en esos lugares, ¿no? Yo de chico siempre era el pibe. A mí yo siempre fui un chico más casero en el sentido, me gusta estar con la computadora, me gusta estar más en ese mood, no era tanto un chico de salir, jugar, me gustaba más ese mundo. En el pueblo era el típico pibe que arreglaba computadoras y celulares, porque obviamente como me veían más tiempo con la computadora, ellos entendían que yo arreglaba cosas. En algún momento mi cabeza linkeó, vio esa propaganda y dije, ok, en ese entonces, como digo, era... Para mi cabeza y para mí el concepto era hacer información. Y más en esa época, estamos hablando 2020-2021, que era como trabajos afuera, en dólares, Silicon Valley, Apple. Totalmente irreal si lo veo hoy. Pero me entusiasmaba la idea del trabajo remoto. Y ahí empecé a conocer un montón de conceptos que hasta ahí para mi cabeza no existían. No estaban ni siquiera en mis planes. Nada, lleno el formulario para hacer el curso. Imagínense que una ciudad chica, una ciudad que no es tan ciudad, con un pueblo también muy chico. Mucha gente no se inscribió, mucha gente no conoce de esto. No fue tan difícil entrar tampoco. Entonces quedo y empiezo. Era presencial, era de Java en principio, con base de datos MySQL. Me acuerdo, sí, pero era presencial. Y arrancaba el curso, ¿no? Yo como les conté en su momento en algunos videos, iba al supermercado, trabajaba de 7 más o menos a 4. Como no me podía volver a mi pueblo, porque mi pueblo queda como 1 hora y pico en micro y iban 4 colectivos en el día a mi pueblo, me quedaba haciendo tiempo y cursaba después creo que de 6 a 10 o de 7 a 10, eran muchas horas. Fue un curso bastante complejo, muy difícil. Todos los que entramos a ese curso básicamente entramos como decirte, no sé, si ahora me metes a chino mandarín, no sé, yo me siento y vos, no sé, manejalo, pero date cuenta que yo no sé absolutamente nada. Y todos los que estábamos ahí no sabíamos absolutamente nada. Había gente a todas las edades, había desde gente de 50, 60, había lo que sea, ¿sí? Éramos muchísimos, al principio éramos como 50 personas y ahí empezamos con un introductorio de lógica y matemática. Algo que tuvo muy bueno este curso, que fue presencial, era que nos formaron muy bien desde el principio para tratar, o sea, como que nos dieron una buena intro para después meternos en el quilombo que es Java, que para quien no conoce Java, yo lo detesto, pero lo detesto porque me parece aburrido, feo y muy difícil, muy complejo, pero te forma una cabeza, pero una cabeza que... a nivel resolutivo, a nivel lógico. Entonces ahí empieza el curso presencial, ¿sí? Presencial, como digo, hicimos el introductorio, lógica y matemática. Yo ni siquiera había tenido lógica en mi escuela, ¿no? Esta cosa de afirmación y negación y bla, que ahora ni siquiera me estoy acordando mucho. Ahí ya en el curso, si éramos 50, quedaron 30, ¿sí? Ahí ya es como que se empieza a descartar gente, que es por algo lo que digo yo siempre, que es que por eso no todo el mundo... Es re fácil sentarse y decirle a cualquiera hoy, che, ponete a programar, ponete a hacer páginas web y hacer plata. Salí de ese trabajo de mierda y ponete a aprender a mirar un par de videitos de YouTube y aprender a hacer algo con todo este mundo. Pero no es fácil y nadie se quiere sentar. Y en esa época asustaba mucho más, porque en esa época no teníamos absolutamente noción de qué hacía todo eso. Que Java realmente da mucho miedo porque es muy complejo y muy difícil. Entonces ahí hicimos ese introductorio, quedamos menos. A partir de ahí empezamos a hacer una intro hacia lo que es el código. Usábamos algo que se llamaba PCInt en ese entonces, que la verdad yo lo miro a la distancia y nos ayudó un montón, que era como la forma de aprender lógica. O sea, la lógica, los que son los condicionales, el if, el while, el for each, el for, pero en español. Me acuerdo, una aplicación tipo de computadora. Imagínense, gente, yo en ese momento había comprado con el sueldo de mi supermercado y yo iba a cursar con la computadora del gobierno, Java. Que hasta el día de hoy me pregunto, no sé cómo lo tiraba, pero lo tiraba. Y después de eso nos empezamos a meter bien en el código duro, programación orientada a objetos, funciones, variables, todo ese mundo. Bueno, una de las cosas que no me gusta de Java es porque yo en ese curso yo dije, no me quiero dedicar a la programación, no me gusta. Obviamente le ponía garra, ¿por qué? Porque como les digo, el laburo en el que estaba, la estaba pasando muy mal, me sentía muy mal y por suerte tenía compañeros que hacía muchos años trabajaban ahí, que eran personas grandes que tenían familia y demás, que siempre me empujaron para el lado de estudiar y andate de acá porque no está bueno, aprovecha que podés estudiar, bla. Entonces yo le seguía metiendo garra. Imagínense que era estar más afuera de mi casa, estaba desde las 7 de la mañana llegaba a las 11 de la noche, cagado de hambre. A ver, no es para dramatizar, es algo dramático, pero había que ponerle realmente fuerza y ganas. Entonces, nada,
hice todo ese año. La verdad, como dije, ahí me acuerdo mucho que íbamos con un amigo que vivía también cerca del pueblo. Nos tomamos el colectivo a la noche para volver y siempre estaba esta charla, ¿no? Esta cosa media de, che, ¿y cómo nos irán a contratar? Mirá, cuando consigamos trabajo en tal lado, ¿cómo se conseguirá trabajo? ¿Cómo serán las entrevistas? ¿Habrá trabajo de esto? Como que sabíamos que estábamos estudiando algo re complejo, re difícil, o sea, que está muy bueno aprenderlo, pero no había nada claro, o sea, no había información y obviamente los del curso son del polo, yo vivía cerca de Tandil en ese momento, son del polo tecnológico de Tandil, ellos te lo vendían como, ok, sí, viste la típica, hacen el curso y después algunos van a quedar seleccionados para trabajar con nosotros. Eso nunca sucedió. Vieron, es como la parte de venta de ellos que nunca funciona. Java ahí se terminó. Imagínense que yo ese curso ni siquiera lo probé. Y SQL tampoco lo aprobé. O sea, no probé ni. Hice todo el año y no aprobé el examen. Y si no lo aprobabas era como que tenías que intentar después de 3 meses. No lo intenté nunca más. Como les digo, a mí Java la verdad no me gustó mucho. No me motivaba, me sentía muy mal porque la verdad me costaba mucho nivel mental. Y tenía estas ideas alocadas que tenemos todo en nuestra cabeza. Uy, pero con esto voy a poder hacer una aplicación para un gimnasio, lo voy a poder vender. Puedo hacer una aplicación de, no sé, de tal cosa, de un... No sé, lo que sea, y llenarme de plata. Como que había un montón de ilusiones atrás, pero a mí Java no me había gustado, le había pasado mal. Entonces no aprobé el curso. Me acuerdo, gente, imagínense que el curso fue en papel. Imagínense un curso de Java, full código y base de datos. El examen final fue escrito, pero escrito con lapicera y papel. Es decir, yo tenía que escribir las funciones, las variables, cómo crear una base de datos, cómo hacer una consulta en una base de datos en papel. Era todo pésimo y esa cosa nunca la voy a entender. Hasta el día de hoy no voy a entender por qué lo hacíamos en papel, porque la verdad no sé si era para que lo interioricemos más a nivel mental, lo que sea, pero hoy a la distancia lo que veo mucho con ese curso es que me ayudó un montón y lo agradezco muchísimo haberlo hecho, por más que a mí Java no me gusta y no me voy a dedicar jamás a Java. Lo bueno es que me formó una cabeza muy de pensamiento lógico, de pensamiento de resolución de problemas. Habíamos aprendido mucho lo que era algoritmo, programación orientada a objetos, funciones, variables y todo, y creo que me generó una cabeza bastante buena a nivel lógica, resolutiva para la solución de problemas, lo cual al día de hoy lo veo a la distancia y hoy lo utilizo muchísimo y gran parte de lo que soy es por eso también. Pasa el tiempo, yo ahí ya había decidido seguir con la programación, dije ok, no, yo no me voy a dedicar a esto, la verdad la pasé para la mierda, no me gusta, no veo que haya trabajo. LinkedIn para mí en esa época era esa red social que nadie usa y que yo tampoco voy a usar. ¿Para qué voy a tener LinkedIn si para gente profesional? En esa época gente realmente era de forma ultra profesional nomás, o sea, veía gente como con cargos muy grandes. No era tanto una red social como por ahí es un poco ahora. Pasó el verano y me vuelve a mandar el mismo profesor que dio el curso. El profesor un poco era una persona grande que trabajaba esto hacía mucho, pero vieron que la gente de sistemas tal vez un poco más antiguo de antes, era un hombre grande en ese entonces. Nada, un poco como que les faltaba motivación, era como que tampoco ganaban mucho, no se los veía muy motivados y el curso era bastante difícil. Yo hay algo que siempre digo con los cursos, que esto para mí es casi un facto. El curso te va a gustar y no te va a gustar mucho, el mayor porcentaje de eso va a depender del profesor que te lo esté dando. Si el profesor sabe transmitir bien, le pone onda y lo hace didáctico, te va a encantar el curso y te va a encantar la tecnología. O sea, yo a Java le podría haber tomado de otra manera en ese entonces, pero ahora, si no hay ganas, si no es didáctico y si es aburrido y si es pesado, porque es código, gente, o sea, si no lo haces de una forma didáctica y buena, se pierde. Va a tener ese poder de que te guste tanto como no te guste lo que estás viendo en ese momento, y me pasa mucho con mi hermano mayor que está estudiando, que es lo mismo, ¿no? Hay cursos que no le gustan y es una mierda porque a veces cuando lo ves desde otra perspectiva, tal vez te engancha de otra forma, ¿no? Pero bueno, pasa mucho. Ahí me manda ese profesor, me dice, ok, yo sé que me dice que me habías dicho que te gusta la parte un poco más visual, porque yo en Java estaba esperando siempre ese momento de ver la interfaz gráfica. No llegó casi al final y la verdad la interfaz gráfica de Java, imagínense, es como Windows 98, básicamente lo mismo. ¿Te gusta la parte de diseño y demás? Vamos a dar un curso este año de Angular, frontend. Que nada, te va a gustar, ahí vas a poder diseñar, hacer frontend y demás. Todo ese año, al igual que hice el de Java, hice el curso de Angular todo ese año. Angular también, bastante complejo, yo hasta ahí JavaScript no sabía absolutamente nada. Y aprender Angular de entradas de una, obviamente HTML, CSS y todo eso lo mismo al principio, pero después era Angular. De todo ese mundo de Angular que es bastante complejo, pero me incentivó un poco más, me gustó porque me gustaba mucho la parte de, bueno, ok, acá ponemos color rojo, acá dibujamos esto, acá ponemos un botón, aprendimos un poco lo que es las secciones de una landing page, pero fue medio lavado el curso, la verdad no fue la gran cosa, como digo, el profesor tampoco ponía mucha onda. Me acuerdo que el curso se llamaba Programador de Interfaces Gráficas, imagínense, gente, que lo veo hoy. Es malo, creo que lo tengo en mi LinkedIn. El nombre es falopa, o sea, ni siquiera existe esa carrera, pero bueno, ellos le mandaban.
De ese sí, obtuve el certificado y me fue bien, porque bueno, me había gustado un poco más. Hasta ahí ahí había empezado, Angular me había interesado más y ahí empecé un poco los fines de semana empezaba a practicar un poco más bien. Hacer un poquito una cosa, ahí creo que hice la primera aplicación en GitHub. También nos habían enseñado eso, ¿no? GitHub, fue un curso más web, decir, ok, hacer una página web online. No era tanto Java, que Java es un poco más aplicación, ¿no? Ese fue el curso que yo entendí mucho ahí, que eso sí nos decía mucho el profesor, de práctica. Porque él íbamos a un curso, eran 3 horas y nos decía, che, gente, hoy vamos a ver funciones, hoy vamos a ver variables, la explicaba conceptualmente, mostraba 2 o 3 ejemplitos, hacíamos un ejercicio entre todos, que yo encima en esos días, esos horarios estaba quemadísimo, a veces ni los hacía, pero después era mucho en tu casa, porque después pasábamos ya pasábamos a otro tema el siguiente día y ya si no de alguna forma estudiaste lo anterior ya te ibas a empezar a perder. Y ahí es donde me empezó a pasar este miedo un poco de, che, me estoy quedando muy atrás y no estoy pudiendo ir a la par de lo que... para aprender todo y realmente reafirmar todo lo que voy aprendiendo, entenderlo y saberlo y ponerme a hacer algo. Es decir, ¿no? Como, ok, ¿qué es una variable? Y ahí como que daba vueltas y no lo entendía. Digo, claro, porque no presté atención, porque no llegué a practicar esta parte. Entonces como que un poco de ansiedad ahí me había empezado a dar. Practicaba un poco los fines de semana, pero muy poquito. Cuando terminé ese curso, creo que llega la pandemia ahí. Bueno, pandemia, imagínense, yo trabajando en un supermercado era... no me acuerdo cómo era, pero era de esos trabajadores que tenía que ir a trabajar porque el supermercado no cerraban básicamente, así que mis días laborales seguían igual. Pero bueno, hubo una cosa de encierro donde, bueno, solamente iba a trabajar, volví y después estaba todo el mundo en su casa. En mi casa no trabajaba nadie, me acuerdo en esa época del confinamiento más fuerte. Era más fácil mentalmente para sentarme a estudiar un poco más y ahí empieza un poco mi etapa autodidacta. En la etapa autodidacta, para mí fue una de las épocas que más disfruté, primero porque empecé a tomar cursos de más que nada lo que a mí me gustaba. Empecé a indagar un poco, ahí entra Platzi, ahí conocí a Platzi, el caballito de batalla que tiene todos esos cursos cortitos y fáciles de entender, pero era barato en ese entonces y empecé a tomar cursos. Me acuerdo que pagué Platzi porque tenía muchos cursos y yo hasta ahí no sabía mucho qué quería hacer. Creo que hice un curso de PHP. Estaba medio como en una ensalada que no sabía qué estudiar, pero estudiaba. Yo me acuerdo que mínimamente volvía a laburar a las 6 y 4 horas 3 me quedaba todos los días. A mí igual soy una persona que le gusta sentarse, un cafecito, un poquito de música, los auriculares y ponerte en la tuya, ¿no? A estudiar algo. Estudiar esto, al ser como no tenía tanta información y ya había llegado bastante lejos y ya entendía lo que era el código, variables, bla. Había una sensación que me gustaba mucho de, che, qué bueno lo que estoy aprendiendo. Esto no lo sabe todo el mundo. Es más, yo creo que mi familia ni siquiera deben saber qué hago. Me gustaba esa sensación de, che, estoy aprendiendo algo re complejo, re copado. Ya le agarré un toque a la mano. De estos laburos se van a venir bien, se van a venir buenos. Pero era todo todavía fantasía, romantizado también. Yo siempre me acuerdo que buscaba mucho en Google a ver experiencias, a ver qué decía la gente, bla. Hacía mucho de autodidacta, estudiaba mucho con videos de YouTube, Platzi. Ahí empecé a meter un poquito de inglés también. Y acá entra para mí uno de los mejores tips y para la gente autodidacta, que es la planificación. Acá entra una de las cosas core, una de las mejores cosas que les va a pasar a los que son autodidactas, que es la planificación. Porque ¿qué pasa? Yo también iba a trabajar un montón de horas en ese entonces. Dormía poco, llegaba el jueves, viernes, ya estaba muy cansado. A mí había algo que me ayudaba muchísimo. Ese día, ¿qué iba a hacer? Yo ahí conocí la planificación en su máxima expresión, se podría decir. ¿Qué iba a hacer? El lunes hago 2 horas de tal curso. Ok, martes practico lo que hice en el curso. Perfecto. Miércoles empiezo a construir mi LinkedIn. Ahí yo ya me había metido en el camino de, después de esto quiero buscar trabajo y irme a Buenos Aires, que era lo que más quería en ese momento. Miércoles LinkedIn, jueves pienso algo para mostrar en las redes, o empiezo a hacer algo de a poquito para mostrar en las redes. Viernes hago 1 hora de inglés. Igual o mezclado para no aburrirme, no sé, el lunes avanzo un poco lo que empecé para mostrar en las redes. Martes, LinkedIn de vuelta, ponerle un poco de onda, ver mi CV, a ver las tecnologías que sé, cómo armo, ¿no? Como un par de horas para armar mi perfil. Y después, gente, disciplina. Disciplina, a mí, más allá de la disciplina, lo que me movía era el querer irme del trabajo que tenía. Uno podría renegar y decir, ¿no? Qué mierda de trabajo, que en ese momento renegaba mucho y me sentía muy mal. Y me acuerdo que en ese entonces había alguien que me había pedido, o sea, uno de un supermercado que vendía ahí, que era tipo, no me acuerdo cómo era, creo que compraba cosas mayoristas para su negocio, una cosa así. Tenía su mujer que tenía inmobiliarias. Y se le había ocurrido una idea media loca de hacer algo con inmobiliarias. Me acuerdo de hacer una base de datos, una central de inmobiliarias donde estén todas las inmobiliarias, paguen una suscripción. Avanzó un montón, me acuerdo. Hicimos un grupo, empezamos a trabajar con otros chicos que también habían empezado a estudiar sobre esto, que también estaban interesados.
Y ahí es donde también empecé a aplicar mucho la práctica, el estudio a la práctica. Nada más que bueno, después obviamente al final de ese proyecto yo estaba más cerca de irme a Buenos Aires, que era lo que quería, que eso que yo veía que también estaba muy frenado. Yo tengo que seguir con mi vida, yo sigo estudiando y demás. A mí lo que me movía mucho era el hecho de querer irme del trabajo. A mí me movía muchísimo eso, era el malestar del trabajo. Me daba mucha energía para estudiar, porque yo ya está, yo ya me había ido por ahí, ya había llevado 2 años y pico estudiando, yo ya está, yo me iba a dedicar a esto, me vaya bien, me vaya mal, pero yo ya está. Entonces, más allá de la disciplina y todo, el malestar realmente me hacía que... Nada, entendía que estaba estudiando algo bueno y que por lo menos era algo que me daba un poco más de valor a mí como persona y que tal vez en un futuro lo podía explotar. Yo todo esto de valor, marca personal y todo eso no lo conocía, no existía, solamente lo único que hacía era lo que probablemente estén haciendo ustedes ahora, que es... Quiero mi primera experiencia y quiero ir para adelante lo más rápido posible para meterme en la rueda, ¿no? Disciplina, responsabilidad, de la única forma que no se van a quedar afuera de esto, ¿sí? Como le digo, cualquier persona se podría poner a aprender un par de videos a programar o lo que sea, y les diría cualquiera realmente si se siente y se pone. Entiendo que hay un montón de gente que tiene familia, entiendo que hay un montón de gente que no tiene tanto tiempo libre, pero hay mucha gente que la queda, hay gente que no llega. Y es mucha la gente que no llega. No tiene esa responsabilidad, no tiene esa cosa autodidacta, porque realmente no sabe si le gusta, si no. Mucha gente se va a quedar en el camino. Ahora, si vos estás ahí todavía y la seguís peleando y la seguís luchando, vas a llegar, obviamente. Como digo, con la planificación es una de las cosas que es... No necesitas 6 horas por día. Con que hagas 2, 3 y sepas ese día, te sientes simplemente a leer lo que tenés que hacer y avanzás. Porque lo que tiene bueno la planificación, y esto lo deben haber visto en un millón de videos de crecimiento personal, a veces tenemos muchas cosas en la casa que queremos estudiar. Che, quiero saber base de datos, Java, React, algo de backend, ¿no? Entonces vos te sentás y básicamente vas a hacer o un puchito de todo y no vas a hacer nada, o te vas a sentar y vas a empezar a procrastinar porque tu cabeza está como muy cargada, ¿sí? Que hace que planifiques en tiempos y en tareas por días, es que vos, aunque para vos ese día sean 2 horas, al cúmulo del mes van a ser un montón de horas de curso que hayas hecho y hayas avanzado, y también te obliga a poner la energía y el foco en eso, ¿no? Porque gente, muchos de estos trabajos lo que va a necesitar es foco y realmente entender lo que estamos leyendo, realmente entender lo que estamos viendo y realmente que esos conceptos entren, ¿sí? Necesitamos que esos conceptos entren y se nos metan. No digo que lo sepan, no digo que sí o sí al otro día tenés que saber hacer eso, pero préstale toda la energía que necesita y enfócate en eso. De paso, si tienen quilombos y si tienen un montón de cosas en su vida que están mal, está bueno que le den un ratito a su cabeza para que se enfoque en otra cosa y aproveche eso, ¿no? Hasta ahí todavía yo entendía que nada, que no iba a pasar nada. Todavía hasta ahí para mí no iba a pasar nada, para mí no sabía ni cómo iba a encontrar trabajo. Entonces, después de hacer todo casi un año de autodidacta, y gente estaba decidido, y esto se lo voy a decir la verdad, estaba decidido con un entorno que no... A mí no jamás me vinieron a decir, sí, dale para adelante, si es lo tuyo, si te gusta. Nunca nadie entendió lo que hago. Hasta el momento en que me vine a Buenos Aires por mi cuenta solo, nadie me creyó. O sea, nadie apoyó eso y... O sea, no interesaba porque yo ya había... La verdad es que yo en Mendoza ya me había ido mal cuando vivía en Mendoza, entonces como que no se apostaba mucho tampoco. Entonces era toda una cosa mía de ir para adelante y decir, che, esta vida yo no la quiero, yo acá no quiero vivir. No porque esté mal el vivir ahí, lo que sea, pero no era la vida que yo quería, yo quiero otra cosa. Estaba siempre, como siempre digo, esta palabra de sí, ojalá, ¿no? Esta cosa de... Y sí, pero es más imposible del sí. Pero igual yo estaba muy enfocado y le daba mucha energía. Como digo, me movía mucho eso, la verdad, tener esa certeza de que sí, lo voy a hacer. Y un día, después de esos 2 años, imagino, y al final del tercero, no, ya, como digo, día a día fui armando mi LinkedIn, lo fui activando, fui mostrando cosas, hice una aplicación de clima con Angular, deployé un par de cosas en GitHub, mostraba no mostraba contenido, simplemente eso. Me meto a LinkedIn y digo, ok, vamos a empezar a buscar trabajo. Y ahí empieza una horda de CV a tirarse para todos lados. Plena pandemia, lo cual también hace que empezó a haber un auge de todo el mundo querer empezar a digitalizarse, bancos, lo que sea, porque la gente no podía salir de casa y todo el mundo quería, che, necesito vender online, necesito hacer cosas online. Empezó a haber un auge y ahí creo que fue un gran momento para que 2 o 3 amigos que están en desarrollo se junten, empiecen a tomar clientes y empiecen a contratar pibes junior para entrenar y meterlos con la demanda de clientes que tienen, ¿no? Ahí creo que es donde se formaron un montón de cosas. No quiero decir, che, les tiene que pasar otra pandemia para conseguir trabajo. No, porque realmente debo haber mandado, no sé, 100 currículum, no sé si 100, pero 50 y me deben haber contactado 15, 10, que eran una banda, porque
Ya llegar a una entrevista, la experiencia de la primera entrevista, cuando no conoces nada de todo este mundo, ya era una gran cosa, era como, wow, qué bueno, ¿no? Pedían mucho inglés a veces y uno chamullaba y se defendía. Yo venía haciendo un par de cursitos igual, tranqui igual, no entendía nada de inglés. Entrevistas de todo tipo, entrevistas grupales, donde tenía que escuchar la vida de todos durante 2 horas. Gente que no me contestaba, todo el tiempo pensar, che, no sirvo para esto. Ahí venían los batacazos más fuertes, ahí fue donde me empecé a topar mucho con una realidad mental de, che, capaz no sirvo. Che, lo que me está pasando en las entrevistas no está... O sea, todo esto que estudié está ultra inseguro, como siempre les digo. Yo creo que es más, me sentí inseguro hasta el día 1 que no pisé una oficina. O sea, inseguro en el sentido de, che, yo no sirvo para esto, o capaz me falta más aprender, ¿no? Capaz que el curso que hice PHP era cortito y capaz que si me piden hacer una cosa que yo no sé hacer, ¿no? Todo lo que venimos hablando siempre. Pero bueno, yo estaba muy enfocado y muy en él. Yo igual el currículum me voy a mandar, me voy a subir las entrevistas igual, chamullaré, hablaré, lo que sea, hasta que me tope con una que está buscando gente, si no lo sé, que lo va a formar. Así que me metí un montón, como digo, están esas entrevistas hermosas donde te decían, che, te vamos a dar buena plata, te vamos a dar beneficios, tu perfil nos gustó, viste, que te adornan todo, y vos les gustaste, y si yo te voy a mandar, vamos a ir para adelante, te gostean, listo, desaparecieron, no sabes más nada de esa gente, y vos estás todos los días como un boludo levantando a ti lo primero un mail. Con ese tipo de entrevistas entendí que yo voy a mandar. Me levanté martes, miércoles, jueves con esa ansiedad de, ay, no me mandan, es viernes, che, yo no me voy a pasar el fin de semana con esta duda. Email. Era más época de email. Che, ¿qué onda con mi propuesta? Bla. Muchos ni siquiera me contestaban y otros te decían, no, fuimos por otro candidato. Otros decían, no, se cerró la propuesta, vamos a esperar. Eso me pasaba mucho también. Ahí me puse fuerte en entrevistas. Es decir, mandaba, necesitaba respuesta, la pedía. Y hasta que me topé con la última etapa donde, nada, me habían quedado como más o menos 3, 4 abiertas posibles, eran las más potenciales y posibles, y ahí dije, ok, mando toda la mierda, agarré un día, me fui al supermercado, renuncié, aparecí en mi casa y le dije, che, ya está, se terminó. Creo que era fines o principios del 4.º año, yo me iba a buscar departamentos en ese entonces, no tenía ningún laburo, así que agarro un día mi valija, me la armo, me tomo un tren que duró, creo que debe haber durado 30 horas en llegar a Buenos Aires. Llegué a Buenos Aires, yo, gente, imagínense, no conocía Buenos Aires, ni siquiera por fotos, no conocía. Imagínense que para mí era un mundo desconocido, plagado por imágenes, tanto en el sentido de las noticias y demás, que era todo tiro, robo, lo que sea, así que llegué a Constitución, cagado hasta las patas, literal, y me quedé en un hostel de San Telmo. Me mandó una de estas empresas, yo me fui a ver un departamento, como digo, me quedaba en una habitación en un hostel, y ahí me mandó una de las empresas que, bueno, nada, que si quería hacer una call, me acuerdo que hice la call en una habitación del hostel, recién había llegado, me pongo ahí en una de las camas a hacer la call, y me dicen, che, el lunes empezás. Ah, ok, y presencial, me dice, todos los días en oficina. Ahí, a partir de ahí, ya viene la segunda parte, que es mi primera experiencia laboral, que también les digo que hay bastante historia para contar. Ahí tuve otro momento donde dije, no sé si me gusta esto. Nada, ahí me quedé. Es más, el hostel plena pandemia, como digo, cerrado. Nos empezaron a alquilar habitaciones privadas a cada uno de los que estábamos ahí, así que me quedé. En ese entonces el sueldo servía un poco, pero bueno, ya les voy a contar el segundo video. Pero nada, gente, ese fue un poco el camino al principio, como les digo, turbulento, de mucha indecisión, de mucha cosa de esta de, che, ¿qué va a pasar? Che, qué ganas tengo de dedicarme a esto, che, ¿sirvo o no sirvo? ¿Sigo estudiando o no sigo estudiando? Hace un montón de tiempo estudio y no pasa nada, mando currículum, no pasa nada, me gostean, me contestan, no me contestan, me dicen que no sirvo. Yo pienso que no sirvo, pero si se quedan y se mantienen, le ponen toda la fuerza y se ponen y se enfocan en esos momentos de búsqueda de trabajo, a buscar trabajo, de estudio, lo van a lograr. Responsabilidad, si van a ser autodidactas, disciplina, y dedíquenle el tiempo a los cursos, practiquen esto. El practicar, gente, es el ABC de todo esto, el ABC porque es los que los va a sacar afuera. Y si todavía están estudiando y no buscaron trabajo, están empezando a buscar trabajo, su LinkedIn activo, actualizado, y muestren cosas, por más chiquita que sean, muéstrenla. Y hoy, que esto se lo voy a decir con el diario del lunes, que yo no lo tuve en su momento, que lo aprendí ahora, que es, no esperen a tener algo resuelto para mostrar en las redes sociales, no esperen a terminar el curso para mostrar el certificado. Esto es uno de los grandes errores que hacemos muchos todos en la vida por lo general, que es como mostrar el paso final de todo esto, que es decir, mira, tengo el certificado de tal curso. No, desde el día 1 que se anotan en el curso, me anoté en tal curso, una captura de pantalla del curso para seguir aumentando mis habilidades. Se muestra todo. Algo que hiciste en el curso que te gustó, alguna cosa destacada que te gustó, que te salió, que lo practicaste en cuando lo hiciste, se muestra. Todo, gente, proceso. Hoy las redes son absolutamente todo, mueven absolutamente todo.
en todas las áreas. Apalánquense de eso y úsenlo. Yo soy un pibe como cualquiera de ustedes que le pasó, tuvo la misma vida que ustedes, no fue suerte, no fue nada. Y fueron grandes piletazos como el que me estoy tirando ahora siendo freelance también, de los cuales, bueno, nada, salen bien. Si uno le pone garra, salen bien. Así que nada, gente, déjenme en los comentarios lo que quieran saber. Nos vemos en la segunda parte de este video, que va a ser la primera experiencia laboral. Suscríbanse, denle me gusta, déjenme en los comentarios lo que me quieran dejar. Y nos vemos en la próxima edición de FranchoWeb. Nos vemos, adiós.